¿Qué pasa en estas situaciones? Estas personas, ¿cuál es la relación con la ley 1996? Recuerden que ya como tal, el curador, o sea, quiero decir, ya no es una representación, entonces la que va a ejercer el apoyo. Entonces, con el régimen de guardas que ustedes van a estudiar y cuáles son los tipos de guarda, que eso está en el Código Civil y lo pueden buscar también en internet para hacer el trabajo. Yo lo que quiero es que hagan un breve análisis de qué pasó ahora con la imagen, con la figura de la guarda, más específicamente el curador, a la luz de la ley 1996, eso es todo. Pero sobre todo es qué son las guardas, cuáles son los tipos de guardas, a la luz del Código Civil. Anteriormente, antes de la ley 1996, el tema del régimen de incapaces y más específicamente la representación se estudiaba con la ley 1306 de 2009, pero esa ley fue derogada. Entonces ya para eso no lo voy a remitir a esa ley, sino buscar la figura de guardas y su definición general en el Código Civil, en normas complementarias y lo que encuentren investigando. Y con base en eso hacerlo. Si se dan cuenta, no sé si miraron pues la información, la página web y las aplicativos, son páginas web donde pueden desarrollar, donde pueden hacer el trabajo, son unas cómics. Ustedes escogen la plantilla que más les guste y ustedes empiezan a ingresar la información. Cuando ya la tengan lista, me la mandan. Si tienen problemas para enviarla, para descargarla o algo, me toman un pantallazo y la suben a Moodle. Eso es, porque en Moodle está habilitada como una tarea. ¿Qué otras dudas tienen? Que se necesita preparar el tema y estudiarlo para poder entender de qué estoy hablando, sí. Las guardas primero tienen que leerlo y entenderlo, y ahí sí, cuando ya empiecen a leer, ya se van a ubicar un poquito más en el contexto, pero esa es la idea del trabajo. Profe, una pregunta. Dime. ¿La infografía tiene que tener mucho texto? No, de hecho, en la misma cómic no es que permita tanto texto. Lo que quiero es que sea algo muy sintético. No es que van a transcribir la definición que de pronto encuentren en un texto en internet, pero sí que la expliquen brevemente. Es que no es difícil. El tema de guardas tampoco es difícil. Explicarle y decir los tipos y poner imágenes. La definición, tipos de guardas, obviamente una breve descripción de cada uno y pues lo que es el análisis muy breve también que hago. Quiero que hagan qué pasa ahora con la ley 1996. Ah, bueno. ¿Quién más? ¿Quién más tiene dudas? No, profe, ya quedó claro. Pues por mi lado ya quedó claro. Recuerden, sobre todo para los del grupo del nocturno, puede ser en grupo, en el caso de ustedes pueden ser en grupos de 3 o de 4, ustedes en realidad son poquitos. Si lo llegan a hacer en grupos de 4, nada más quedarían 2 grupos, o sea, igual tampoco hay rollo con eso. Y básicamente, el grupo del diurno, sí, ellos pueden ser de 4 a 5 estudiantes, ellos pueden ser más. Bueno, vamos a pasar al último tema, que en realidad, muchachos, no es difícil, todo está en el código. Y con el tiempo, bueno, yo me lo sé de memoria porque lo aplico todo el tiempo, pero de hecho un abogado también, o sea, así no lo aplique todo el tiempo, también lo maneja porque son conceptos fundamentales. Es el parentesco. Entonces, miren, vamos a buscar un momentico, no traje el Código Civil, denme un segundito, traigo el código y ya empezamos a hablar del tema. Bueno, cuando yo les digo parentesco, ¿qué se les viene a la mente? ¿En qué piensan? La palabra muchas veces lo dice porque no necesariamente el término jurídico. ¿Qué pensamos cuando vemos la palabra parentesco? El grado de sanguinidad que tengo con mis familiares. El grado de consanguinidad, ese es uno de los tipos de parentesco, no es el único. ¿Qué más? Cuando yo digo no es el único, ¿cuál más podría ser? ¿Nada? Bueno, miren, parentesco es el vínculo
que tienen todas las personas que provienen de un mismo tronco común. ¿Sí? Entonces, en principio, se dice que el parentesco es de todas las personas que provienen de un mismo tronco, sea por lazos de sangre o sea por hechos de la ley. Lazos de sangre, pues obviamente los que tengo con si yo vivo con mi mamá, o yo vivo no, pues obviamente yo soy mi mamá y mi mamá me procreó, es mi mamá biológica, pues el vínculo que tengo con ella es de parentesco de consanguinidad. Por eso se refiere a lazos pues, de sangre o naturales o en razón de la ley. Por ejemplo, ¿cuál puede ser un parentesco en razón de la ley? La adopción. Cuando se adopta un niño o una niña, se crean otros vínculos de parentesco, un parentesco que se llama civil, y en ese orden de ideas es un tipo de parentesco que nació en razón de la ley. ¿Por qué? Porque el proceso de adopción está regulado en el Código de Infancia y Adolescencia y se debe hacer de acuerdo a las directrices que establece el Código. A ver, el parentesco está dividido, no, se cuenta por grados. Grados es como decir generaciones. Las generaciones. Para saber el grado de parentesco que tengo con una persona, es con alguien de mi familia, es contar el número de generaciones que hay entre esa miembro de mi familia y yo, entre padre y madre, o sea, entre mi mamá y yo, entre mi papá y yo, entre mis hermanas y yo, entre mi hijo y yo, entre mis abuelos y yo, y ahorita vamos a ver cómo se hace. Vamos a mostrarles aquí la presentación en PowerPoint. Un segundito. Un segundo. Les pregunto, ¿hasta ahora tienen alguna pregunta que quieran que aclaremos? Porque ya después de aquí es el examen final. Igual el día del final yo voy a verme con ustedes, con cada grupo, obviamente, para resolver cualquier duda que tengan antes de que entre al examen, pero la metodología es igualito al segundo parcial, o sea, lo van a hacer por Moodle, van a hacer más preguntas, es muy probable, porque aquí, recuerden que aquí entra todo lo que hemos visto. O sea, desde que empezamos a ver derecho y moral, desde que empezamos a ver qué es el derecho, hasta lo que vemos hoy, hasta lo que veamos hoy. Entonces, entra todo el material, igual yo les voy a mandar una lista de todo, pero lo que aparece en el programa analítico. Un segundito. Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Denme un segundo. Buscándolo aquí. Yo tenía otra presentación y no la encuentro, me ha perdido. Pero bueno, les voy a mostrar aquí cómo la adapto yo. A ver. ¿Se ve ahí la presentación en PowerPoint? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ¿por qué pongo aquí como el árbol genealógico de los Simpsons? Pues los que sean fanáticos de los Simpsons, yo siempre he trabajado este tema, de hecho pronto debo cambiar, pero siempre lo he trabajado con los Simpsons. Es muy importante porque a partir de aquí, por el árbol genealógico tan grande, de pronto, y los personajes, si les gustan los Simpsons, se los puede facilitar el trabajo. Les voy a ser sincera, es la primera vez que trabajo este tema en una clase virtual. La verdad, siempre me gustaba, y estas eran las clases donde yo empezaba a escribir en el tablero y a hacer los dibujos porque era más fácil de explicar. Sin embargo, pues bueno, ahorita mismo yo tengo, no sé, bueno, mentira, no recuerdo en este momento cuando nos dieron la inducción, si tiene un tablero, pero creo que es un tablero más o menos como para un niño de 4 años, o no recuerdo si es en Teams. Entonces, de verdad es un poco complicado manejarlo así. Entonces, voy a tratar de explicarlo desde un documento en Word. Pero aquí vemos el árbol genealógico de los Simpsons. Ya sabemos, obviamente, que Homero, pues no sé, me imagino que por lo menos se lo saben, así no vean la serie. Homero y Marge están casados, tienen 3 hijos que son Bart, Lisa y Maggie. A su vez, Homero es hijo del abuelo Simpson de Abraham
Y a su vez, hijo de Mona. Mona casi ni sale. De hecho, por ahí hay un meme de Mona como de mamá desnaturalizada porque nunca tuvo mucha relación o mucha responsabilidad con sus hijos, entre esos Homero. A su vez, Her es el hermano de Homero, cuñado de Marge, tío de Bart, Lisa y Maggie, y bueno, de ahí vamos a arrancar. Marge es hija de Jackie y de Clancy, son sus papás. Sus hermanas, los que son fanáticos saben, que son Patty y Selma, son gemelas, y son las cuñadas de Homero, que Homero no es que las quiera mucho, y una de ellas tiene una hija adoptiva, que es Link. O sea, aquí están todos los tipos de parentesco, por eso siempre lo trabajo y es más fácil. Vamos a leer, por favor, el artículo, ya les digo, el 35 me parece. 75. Artículo, denme un segundito. Sí, el 35, lo que pasa es que este código es comentado y a veces para encontrar los artículos es un rollo. Denme un segundito. No, esto me tiene más enredada. Voy a tener que traer el otro que es más básico. Por favor, alguien lea en voz alta el artículo 35 del Código Civil. Parentesco de Una. consanguinidad. Ajá. Es la relación o conexión que existe entre las personas que descienden de un mismo tronco raíz o que están unidas por los vínculos de la sangre. Ok, parentesco de consanguinidad es la relación o conexión que existe entre las personas que provienen o descienden de un mismo tronco o raíz o que están unidas por los vínculos de la sangre. Si decimos que están unidas por los vínculos de la sangre, ¿quiénes aquí, si manejan más o menos saben de qué hablo en la serie? Si no, no hay problema, lo explicamos con otro nombre. ¿Quiénes aquí tendrían vínculo de parentesco de parentesco de consanguinidad hacia simple vista? Por vínculos de sangre. Bart, Lisa y Maggie. Bart, Lisa, Maggie. ¿Con quién? Bart, Lisa y Maggie entre ellos tres. ¿Y ellos con quién más? Con Homero. Con Homero y Con Marge. Homero. y Marge. Con Marge, con Selma. Marge con Patricia. Marge con Patty y Selma. Jackie. El abuelo Simpson, Homero ¿con con quién? Homero. ¿El abuelo con quién tiene parentesco de consanguinidad? Con Homero y con Her. Con Homero y Her. Con Homero y con Her. ¿Y con sus nietos? Bart, Lisa y Maggie. También. También. Exactamente. Hasta ahí, ¿está claro qué es el parentesco de consanguinidad? Sí. Personas unidas por vínculos de sangre, ¿sí? O sea, tenemos vínculos biológicos. O sea, con mis papás yo soy la hija biológica, parentesco de consanguinidad. Con mis hermanas, son mis hermanas de padre y madre, biológicas, parentesco de consanguinidad. Yo creo que hasta ahí está claro. Artículo 36. El parentesco de consanguinidad es legítimo o ilegítimo. Aclaración, la expresión ilegítimo debe leerse como extramarital, según los criterios de la Ley 29 de 1982, en armonía con el artículo primero de la Ley 1060 de 2006. Además, a juicio de la Corte Constitucional, al desaparecer las diferencias entre las tres clases de hijos, en cuanto a sus derechos y obligaciones, también desapareció la razón entre el parentesco legítimo y el ilegítimo. Parentesco, ya me imagino que yo creo que ya fácilmente pueden deducir cómo era la cosa antes. El parentesco ilegítimo era el que tenía un padre con el hijo que había procreado por fuera del matrimonio. ¿Sí? Los hijos bastardos. ¿Cómo? El código los catalogaba antes como hijos bastardos. Exactamente, y de hecho en la época en que lo escribían en ellos decía bastardo tal cual. O ilegítimo. Entonces, el hijo ilegítimo era el hijo extramatrimonial. Hoy en día los términos son parentesco matrimonial, parentesco extramatrimonial. El matrimonio era el hijo concebido por fuera, concebido y nacido dentro del matrimonio. El hijo extramatrimonial, concebido y nacido por fuera de un matrimonio. Ya. Obviamente ya los términos extramatrimonial y bastardo salieron de los ordenamientos jurídicos por la Corte Constitucional y por la Ley 29 de 1982, y la Ley 1060 de 2006, porque obviamente son considerados violatorios de la dignidad de la persona, ¿sí? Además, recordemos algo, no sé si lo sabían, pero todos los hijos al momento de heredar a sus papás tienen los mismos derechos, el extramatrimonial, el matrimonial
O sea, yo tengo los mismos derechos que tuviera si me sale un hermano ahora extramatrimonial después de tantos años. Ese hijo tiene los mismos, siempre que haya sido reconocido por mi papá, ese hijo tendrá los mismos derechos que yo. ¿Es claro eso? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Artículo 37. Los grados de consanguinidad entre dos personas se cuentan por el número de generaciones. Ojo, escuchen que esto es clave para entender el tema. Así, el nieto está en segundo grado de consanguinidad con el abuelo, segundo. Y dos primos hermanos en cuarto grado de consanguinidad entre sí. Vamos a explicar eso, voy a abrir un documento en Word. Segundo. Ya, y aquí abriendo el documentico. Bueno, ahí se ve el documento en blanco, ¿cierto? Sí, Sí, profe. profe. Ok, Abraham, vamos a empezar con lo básico. Abraham, el famoso abuelo Simpson, es el papá de Homero, padre e hijo. Según el artículo 37, ¿cuál es el grado de consanguinidad, el grado de parentesco, perdón, el grado de parentesco que tienen Abraham y Homero? Si es padre e hijo, ¿cuántas generaciones hay? Una. Una. Solo una. Una. Primer grado. Una. Entonces, primer grado de consanguinidad, miren cómo se determina, de consanguinidad en línea recta. Ojo, la línea recta es cuando provenimos del tronco directo. Y la línea recta solo la tenemos con nuestros abuelos y con nuestros papás. O sea, la línea recta solo es entre padres e hijos y entre abuelos y nietos. ¿Es claro eso? Nietos o nietas, obviamente. Padres, hijos e hijas. Ojo con esa línea. La línea es de dónde proviene. Entonces, en el gráfico, si hay una curva o no. Entre padres e hijos y abuelos y nietos nunca hay curvas. Es directo. Porque provenimos del tronco directo. Somos descendientes de nuestros abuelos. En este caso, pues. Entonces, y en este caso, perdón, es de nuestros padres. Entonces, primer grado de consanguinidad en línea recta. Normalmente el dibujito uno lo hace, voy a intentar hacerlo aquí, se lo muestro. Uno lo hace como un triangulito. Entonces, por ejemplo, parentesco entre Abraham y Homero, que es el hijo. Entonces, Abraham es el tronco común y abajo, en línea recta descendente, Homero. Mire, algo así. ¿Se ve la lineecita ahí? Sí, profe. Primer Sí, grado, profe. solo hay una generación. Primer grado de consanguinidad en línea recta descendente, que desciende. Homero desciende de Abraham. ¿Cuál es el grado de parentesco entre Abraham y Bart, hijo de Homero, y a su vez Homero, hijo de Abraham, abuelo y nieto? Segundo grado de consanguinidad. Segundo ¿Segundo? grado de consanguinidad en línea recta. Segundo grado de consanguinidad en línea recta. Muy bien. ¿Por qué segundo? Miren aquí. ¿Por qué Porque segundo? Desciende de Homero. Homero. ¿Y Y Homero es cuántas- hijo de Abraham. Ok, ¿y cuántas generaciones contamos? Los palitos Dos. son Dos. Exacto. Segundo grado de consanguinidad en línea recta. ¿Hasta aquí está claro? Sí. Sí, profe. ¿Línea recta o directa? Así lo van a encontrar. En ese caso, descendente. Bart desciende de su papá Homero. A ver, vamos a continuar mirando aquí. Igual esta presentación ustedes la van a tener en PowerPoint. El árbol genealógico de los Simpson. Dejar de compartir. En la compartidera me la voy a pasar las 2 horas que tenemos aquí de clase, 2 horas. Yo la reservé un poquito más de tiempo, pero igual yo creo que vamos a terminar antes de las 2 horas incluso. Esto no es tan difícil.
¿Se ve el gráfico de los Simpson? Sí, señora. Sí. Ok. Sí, profe. A ver. ¿Cuál es el grado de parentesco entre entre Homero y Herb? Son hermanos. Ambos son hijos de Abraham y Mona. Primer grado de consanguinidad. ¿Cómo? Primer grado de consanguinidad en línea recta. No. No, profe, No hay Herb primer grado, es, son hermanos. Herb es hijo de no, otra, es de otra segundo madre. porque es hijo de otra- Segundo. Estoy sí. preguntando con Herb, ambos hijos de Abraham. Ah, Ah, ¿Cómo sería? Herb y Homero son hermanos, ¿sí? Vamos a volver acá. Herb y Homero son hermanos. Y son hermanos, bueno, por parte de papá. Eso en realidad a la hora de hacer el gráfico es irrelevante. Estamos preguntando si son hermanos por parte de papá. ¿Quién es el tronco común entre ellos dos? Abraham. 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 Entonces, si Abraham es el tronco común, espera, dame un segundo, parentesco entre Herb y Homero, hermanos. Voy a poner entre paréntesis. Si Abraham es el tronco común, Abraham tuvo dos hijos, Herb y Homero. ¿Cuántas generaciones hay ahí? ¿Cuántos contamos? No puede ser primer grado porque el primer grado solo estaría... Habrían dos. Hay dos. segundo grado. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí o no? Ojo, el segundo grado no solo es abuelo y nieto. Aquí entre ellos dos hay una generación que es su papá. Entonces, segundo grado de consanguinidad, pero ya no en línea recta. Y esa es la diferencia con abuelo y nieto. Esta línea que hace una curva, y ahora les explico en el gráfico, se los muestro cómo es, de consanguinidad, se llama en línea colateral, así se llama. Transversal es un sinónimo u oblicua, uno de esos tres nombres. Si ustedes dicen segundo grado de consanguinidad, en línea colateral están bien. Si me quieren decir en línea transversal solamente está bien. Si me quieren decir en línea oblicua está bien. O si quieren citar las tres como yo estoy haciendo está bien. O sea, a ver, voy a hacer el gráfico nuevamente. Otro gráfico para explicar el parentesco entre hermanos. Abraham es el tronco común, tiene dos hijos. Uno es Homero y el otro es Herb. Igualito que el de abuelo y nieto. ¿Ya? Lo que pasa es que yo aquí cometí un error. Normalmente este gráfico no se hace, el de abuelo y nieto, con esta curva, sino que se hace recto. Ahora les muestro cómo. Este es el de hermanos. Abraham es el tronco común, a su vez de él desciende Homero y desciende Herb. ¿Cuántas generaciones hay? Dos. Dos. En línea colateral. Los parentescos entre hermanos, entre tíos y entre primos son colaterales. Colaterales, transversales u oblicuos. Recordemos eso siempre, que eso no se nos puede olvidar. Esto no solo ¿Entre es derecho quiénes, civil. profe? Entre Entre hermanos. ¿Cómo, profe? hermanos, escuchen, entre hermanos, tíos y primos, el parentesco es colateral, transversal, en línea colateral, transversal u oblicua. ¿Sí? Eso es casi memoria. O sea, eso no es que tengan tanto, más que entenderlo, lo deben, o sea, eso no se les puede olvidar. No es que el derecho sea memoria, sino que esto es básico. Y el único tronco, la única línea recta es la de padres e hijos y abuelos y nietos. Los demás, que provienen de un tronco común en línea directa. Los demás son líneas colaterales, transversales o oblicuas. Abuelos Profe, qué con pena. nietos, padres con, dame un segundo, padres con hijos, línea directa o línea recta. Tíos, primos, hermanos, línea colateral, transversal o oblicua. Dime. No tiene nada que ver en este caso que un hijo, si en este caso en el ejemplo de los Simpson, que sea de otra madre que, No. a diferencia de Homero, ¿cierto? No tiene nada que ver. No, para efectos civiles, para efectos sucesorales, en el derecho de sucesiones vas a ver que se llaman hermanos carnales. Es un término muy andrepello, obviamente ya un poco evaluado, y se llama hermanos carnales, los que llamamos hermano por parte de mamá, hermano por parte de papá. Pero como yo te estoy preguntando es el parentesco
con su padre, que es el que los une, el vínculo de consanguinidad que ellos los unen a través de su papá. Entonces, en este caso es irrelevante quién sea la mamá, si son hijos de mamá distinta, ¿sí? Nos interesa es por el lado de su papá el grado de consanguinidad. Otra cosa que vamos a ver ahorita es cuál sería el grado de parentesco de Mona, que es la mamá de Homero, más no la mamá de Herb. Entonces, ¿cuál sería el grado de parentesco de Mona y Herb, que no es hijo de Mona, si estuviese casado con el abuelo? Ya, Mona creo que se divorció del abuelo. Pero igual, si ellos estuviesen casados, y esto pasa mucho, si ellos estuviesen casados y tuvieran, digamos, tú te casas, Juan Pablo, con una mujer, una niña, o tu novia tiene un hijo, no es tuyo, tú la conociste ya con ese hijo y te casas con ella. Entre el hijo, tu hijastro y tú van a hacer un vínculo de parentesco que vamos a ver ahorita, que no es consanguinidad, es otro. Pero nace un vínculo de parentesco para la norma, para la ley civil, ¿vale? Entiendo. Ok. ¿Cuál es el grado de parentesco, sigamos, entre Lisa y Maggie, la hermanita? Profe, Dime. qué pena molestarte de nuevo. ¿Cuál era que iban en la línea recta? Padres e hijos y quién Padres más. e hijos, abuelos y nietos, son los únicos en línea Gracias. recta. Los demás, tíos, primos y hermanos, línea colateral transversal oblicua. Miren esta pregunta, básicamente lo mismo. ¿Cuál es el grado de parentesco entre Lisa y su hermanita Maggie? Ambos hijos de Marge y de Homero. Serían segundo grado. De consanguinidad en línea colateral. lateral. En línea, igualito, en línea colateral transversal u oblicua. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Cómo la tenía en la mano? ¿Cómo? Sí, vamos bien. Listo. Este tema no es tan difícil. De hecho, el mismo código te las termina diciendo todos los grados. Pero la gente no, uno no la pilla, sino yo me la iba a pillar cuando estaba haciendo la especialización, ni siquiera con la maestría de especialización, y ahí fue donde me di cuenta porque el mismo profesor nos dijo, ¿no se habían dado cuenta? No. O sea, en primer semestre nunca me di cuenta, pero yo sí lo digo porque yo siento que es facilitar la tarea. Y además, vuelvo y les digo, ¿esto para qué lo vamos a necesitar, profe? Para todas las áreas. Primero, recuerden, por ejemplo, vamos a derecho laboral. En el régimen laboral existen unas inhabilidades o impedimentos para trabajar con ciertos miembros de nuestra familia a través de un mismo empleador o dentro de un mismo sitio de trabajo, sea público, sea un ente público o una empresa privada. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo no podría, en la Universidad de San Buenaventura, ojo, no estoy diciendo que sea así, de hecho no, conozco varias parejas de esposos, pero yo no podría trabajar con mi hermana en la Facultad de Derecho, por decir algo. No sé, no he investigado si es así, pero se me ocurre el ejemplo. ¿Por qué? Porque existe un grado de parentesco. Necesitamos saber además cuál es el grado de parentesco para determinar cuáles son las inhabilidades e impedimentos. Entre mi hermana y yo, recuérdenme qué grado de parentesco tenemos. Segundo grado. Segundo grado de consanguinidad. Y así lo va a decir el reglamento. En esta empresa, en esta oficina, en esta empresa, en esta fábrica, en esta entidad se prohíbe dos trabajadores que estén vinculados entre sí por parentesco hasta tercer grado de consanguinidad, que lo vamos a ver ahorita. Entonces ya uno entiende que es que uno no puede trabajar con el tío en la misma empresa. En derecho público también, en derecho disciplinario, o sea, hay ciertas actuaciones que yo, por ejemplo, en derecho disciplinario, en público, yo tampoco, y que también entra el régimen laboral, yo no puedo, por ejemplo, si a mí me nombraran procuradora, yo no puedo nombrar como mi asistente a mi esposo, que ya no sería, o mi cónyuge, que ya no sería grado de consanguinidad, sino otro, pero tampoco puedo nombrar a mi hermana, no puedo nombrar a mi mamá, no puedo nombrar a mi sobrino. Esos son impedimentos y para eso es necesario tener muy claro esto, cuáles son los grados de parentesco. Me imagino que esto lo han escuchado. En derecho penal, yo no estoy obligada a declarar contra un familiar, alguien de mi núcleo familiar, hasta el cuarto grado de consanguinidad que vamos a ver ahorita, es decir, hasta un primo hermano. No estoy obligada. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta porque lo van a necesitar para toda la carrera, ¿sí? A ver,
Continuemos con parentesco de consanguinidad. ¿Cuál es el parentesco de Maggie, la niña, la pequeñita, con su tía Selma? Segundo grado. No, tía Selma, hermana Grado de de consanguinidad. Marsh. Tercer grado. No. A Pues son ver, gran ¿por qué y tercer grado? colateral. ¿Quién es el tronco común de ellas primero que todo? March. March. Más March. arribita. Más arriba. ¿La mamá cómo se llama? Selma, La mamá y- de Marsh. Selma y Jackie, Marsh mamá de son Marsh. hijas de Jackie. Jackie Jackie. se llama Jackie. Jackie es la abuela. Cuando nos dicen tronco común, miren, 90 más casos vamos a asociar a la abuela. O sea, el tronco común son los abuelos, casi siempre. Para poder, si tenemos dudas, nos vamos al tronco común y contamos las generaciones hacia abajo. Jackie es la mamá de Selma y de Maggie, y de Marsh, perdón. Marsh, a su vez, es la mamá de Maggie, de la bebecita que nunca crece en la serie. ¿Cuántas generaciones hay? 2. Una, 1, 2, dos, 3. tres. 3. Una, dos, claro. Jackie es la abuela. Jackie es la mamá de Selma y de Maggie. Y Maggie a su vez es la mamá de Maggie. March. Marsh, perdón. Marsh a su vez, perdón, es la mamá de Maggie. Jackie abuela, mamá de Selma y Marsh. Marsh a su vez la mamá de Maggie. Yo quiero saber el grado de parentesco entre Maggie con su tía Selma. Primer grado, primera generación, segunda, tercera. Tercer grado de consanguinidad en línea, colateral, transversal. Colateral. Oblicua. Si vamos captando cómo es el orden, cómo va bajando a medida que nos Sí. vamos alejando un poquito Sí, más pero- como del Todo viene de los abuelos. tercer grado de consanguinidad. A los muchachos del nocturno le pregunto, ¿está claro o tenemos alguna duda? Quiero que a todos les quede muy claro, muchachos. No, profe, está claro. Ok. En línea colateral, transversal, oblicua. Ok. ¿Cuál es el grado de parentesco entre Herb, hermano de Homero, y Lisa, que es la hija de Homero? Tercero. Tercer grado. Tercero. En línea colateral. Entre Herb y Lisa. Es el tío, igualito. Tercer grado de consanguinidad en línea colateral, Transversal oblicua. transversal u oblicua. Ok. A ver, el Código Civil, y soy muy específica en eso para que no se vayan mala vida, porque a veces se van como rayando cuando creen que van a permutar por primos por allá hasta o noveno grado, no. El Código Civil llega, lo que le interesa en grado de consanguinidad es hasta el primo hermano. Hasta cuarto. Cuarto, que es el primo hermano, es decir, por ejemplo, mi niño Alejandro y su primo Juan Camilo, el hijo de mi hermana. El hijo de mi hermana y mi hijo son primos hermanos. Consanguíneos. En materia de consanguinidad, de parentesco de consanguinidad, el Código Civil solo los tiene o establece vínculos de parentesco hasta ese grado. O sea, ustedes si tienen primos hermanos, hijos de sus tíos, hermanos de su papá o de su mamá, hasta ahí llega el Código Civil. Ya de ahí para abajo, es más, de hecho, primos hermanos se casan. O sea, no hay raya. Entonces, de ahí para abajo no existe para el Código Civil un parentesco reconocido. Es solo hasta primos hermanos. ¿Es claro eso? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe, y la afinidad sí llega hasta segundo grado solamente, ¿cierto? Afinidad que vamos a ver ahorita ya hasta segundo grado. Y parentesco civil, que es el de adopción, solo es primer grado. Así que no es tan complicado. A ver, vamos a volver al gráfico. Por allá creo que tienen puesta una novela esa que da en Caracol en la tarde. Bueno,
A ver, resulta que ya sabemos que Selma es tía de Bart, Lisa y Maggie, y a su vez Selma adoptó una niña que se llama Lynn. Ella es coreana, no me acuerdo si es coreana o es vietnamita, bueno, la nena es oriental. Si Lynn no fuera adoptada, sino que fuera hija consanguínea, biológica de Selma, Selma, hermana de Marge, Marge a su vez mamá de Bart, Lisa y Maggie, ¿cuál sería el grado de parentesco entre si Lynn fuera consanguínea? De Lynn con Bart, Lisa y Maggie. Cuarto grado de consanguinidad en línea grado de colateral. consanguinidad en línea colateral. En línea colateral, transversal o oblicua. Por favor, les voy a pedir el favor a cualquiera de ustedes, pero eso sí, uno por lo menos se tiene que atrever. ¿Quién se atreve a hacerme el gráfico y prende la cámara y lo muestra? Así como yo lo he hecho, pero agregando la generación de los primos. A ver si está quedando claro o no. Esto era mucho más fácil cuando era con tablero. Porque yo Pero no- ¿cómo así que lo haga, profe? Que le diga los grados de consanguinidad. Como yo se lo estoy haciendo, así. ¿Con la línea recta o...? No, si son primos hermanos de línea colateral. No, sí, profe, pero me refiero a que así el esquema, o sea, que hacerlo con la línea. Sí, sí, así. No hay problema. Profe, pues yo ya lo había hecho cuando usted pidió la cosita. Pues ¿Lo yo lo puedes hice nada más mostrar, al- Andrés? Este acá. Ok, dinos quién es quién, porque nada más veo las iniciales. ¿Los demás Las pueden iniciales, ver? Bart. ¿Quién es el tronco? El tronco sería Jackie. Ajá, la abuelita. Puede ser Arriba, la Clancy y el abuela. abuelo también, no importa. Ajá. Cualquiera de los dos, sí. Ajá. La M pues es March y Ajá. la B es de Bart. Ok. Y ahí sigue la S de Selma, Selma y pues y ya Lynn. la Lynn, sí. Ok, ¿cuántas generaciones ahí contemos todos, muchachos? 4. Cuarto grado de consanguinidad, muy bien. En línea colateral. Les pregunto a todos, diurno y nocturno, ¿es claro esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, miren, el código se los dice. De hecho, se los voy a decir. Yo no pierdo nada con eso, al contrario, me interesa que les quede muy claro. Entre padre e hijo, padres e hijos, madres e hijas, viceversa. Primer grado de consanguinidad en línea recta. Entre abuelos y nietos, abuelas y nietas, segundo grado de consanguinidad en línea recta. Entre hermanos, no importa si son carnales, como les digo, de padre o de madre, o hermanos, ambos hijos de los mismos padres, los dos. Eso tiene un nombre, pero en este momento no me recuerdo, qué pena, porque eso es más para derecho sucesoral, en este momento no me acuerdo. Hermanos, segundo grado de consanguinidad, pero en línea colateral, transversal o oblicua. Tío con sobrino, tercer grado de consanguinidad en línea colateral, transversal o oblicua. Primo hermano, o sea, el hijo de mi tío, hijo de mi tía, hija de mi tío, hija de mi tía. Cuarto grado de consanguinidad en línea colateral, transversal o oblicua. ¿Es claro esto? Sí, profe. Profe. Sí, ¿Seguro? profe. Bueno. Señora. Ok, muchas gracias. Continuemos con el segundo grado de parentesco, que es la afinidad. Por favor, vamos a leer el artículo. No me encuentro. A ver, primero vamos a hacer esto. Quiero que quede muy claro. Artículo 41, líneas y grados de parentesco. Por favor, ¿alguien lo lee en voz alta? ¿Cuál, profe? ¿El 41? 41. ¿Dice línea de Dice- parentesco por consanguinidad? ¿Eso? Sí, por favor, ¿lo puedes leer? El En el 41. parentesco de consanguinidad hay líneas y grados por Perdón. En el parentesco de consanguinidad hay líneas y grados. Por Ajá. líneas se entiende la serie y orden de las personas. ¿Es ese? Sí, que descienden de Y una orden de raíz. las personas, ajá, o tronco común. Eso es claro lo que acabamos de hacer en la práctica. Contamos las rayitas, representan
los grados que a su vez son las generaciones, ¿sí? Entonces ahí no hay rollo, como les digo, primer grado, padres e hijos, no hay más, como la serie. Segundo grado, en línea recta, abuelos y nietos, abuelas y nietas. Segundo grado en línea colateral transversal, ahora se lo estoy diciendo al revés. En segundo grado en línea colateral transversal o oblicua, hermanos. Tercer grado en línea colateral transversal o oblicua, tíos sobrinos, tías sobrinas y viceversa. Cuarto grado, primos hermanos, primas hermanas y viceversa, en línea colateral transversal o oblicua, cuarto grado, primas hermanas o primos hermanos. ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe. Sí, De profe. hecho, van a ver que la afinidad es Sí, todavía más profe. sencillo. La afinidad es todavía más sencillo. Vamos a continuar. Entonces, miren, línea, a ver, vamos a explicar esto. Clases de líneas, artículo 42. La línea se divide en directa o recta, lo que vimos ahorita, y en colateral, transversal o oblicua. Perdón, y la recta se subdivide en descendiente y ascendiente. Línea recta o directa es la que forman las personas que descienden unas de otras, o que solo comprenden personas generantes y personas engendradas, papás, mamás, abuelos, abuelos, nietos, ¿ya? Porque vienen del tronco directo, común. Línea descendiente y ascendiente, líneas descendiente y ascendiente. Cuando en la línea recta se cuenta bajando del tronco a los otros miembros, se llama descendiente. Del abuelo hacia abajo, descendiente. Por ejemplo, padre, hijo, nieto, bisnieto, tataranieto. Como les digo, no se rayen que esto llega hasta el cuarto grado. Eso es un decir, pero en realidad llega hasta el nieto en lo que tiene que ver con el abuelo. Y cuando se cuenta subiendo de uno de los miembros al tronco, se llama ascendiente. Por ejemplo, lo mismo, padre, hijo, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. Por ejemplo, cuando yo pregunto cuál es el grado de parentesco con mi abuelo materno, mi abuelo Julio materno, segundo grado de consanguinidad en línea recta ascendente. Cuando yo pregunto cuál es el grado de parentesco de mi abuelo conmigo, o sea, cambio la pregunta, segundo grado de consanguinidad en línea recta descendiente. Descendente. ¿Se entiende? Es dependiendo Sí. de lo que estemos mirando. profe. Si va hacia abajo, desciende del tronco que es el abuelo siempre. Si lo vemos hacia arriba, asciende. No es difícil. Línea colateral. Artículo 44, línea colateral. Transversal o oblicua es la que forman las personas que, aunque no procedan unas de otras directamente, sí descienden de un tronco común. Por ejemplo, lo que les decía ahorita, hermano y hermana, hijos del mismo padre o madre. Bien, padre o madre. Sobrino y tío que proceden del mismo tronco, el abuelo. El abuelo siempre es el tronco común. Y si en algún momento nos rayamos y lo queremos sacar por lógica, ¿y cómo era? Desde el abuelo contamos hacia abajo, las generaciones que le siguen, y lo vamos a sacar. Pero es como les digo, de hecho esto le está quedando grabado. No lo necesito repetir, pero más bien yo pregunto y ustedes me dicen, ¿quiénes están en primer grado? Línea recta. Hijos. Y padres e hijos. Hijos, Segundo padres e hijos. grado. Hermanos, abuelos más? y nietos. ¿Abuelos y nietos en qué línea están? Recta. Directa. Recta. ¿Y los hermanos? Recta. Transversal. Colateral. Colateral, transversal, oblicua. ¿Quiénes están en tercer grado? Los Tíos tíos. Los tíos. Tíos sobrinos. ¿Qué línea? Colateral. 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 Colateral, transversal, oblicua. Y por último, en cuarto grado, Primos hermanos. Primos hermanos. ¿qué línea? Colateral. Colateral. Ok, perfecto. Continuemos con la afinidad. Ojo que yo no sé por qué esto no ha terminado, se declaró exequible, pero no entiendo por qué en realidad no ha terminado de declararse inexequible esos términos de legítimo. Pero no se me vayan a confundir. Recuerden que hijos matrimoniales y extramatrimoniales tienen los mismos derechos. No podemos decir ya ilegítimo. El que me diga ilegítimo en un parcial le bajo, así que pilas. Artículo 47. Afinidad legítima. Es la que existe entre una persona que está o ha estado casada y los consanguíneos legítimos de su marido o mujer. Ojo, persona que está o ha estado casada, incluso pude haberme divorciado, y los parientes consanguíneos de mi esposo, de mi cónyuge. ¿Qué será eso? ¿Quiénes serán entonces mis parientes por afinidad?
Los, Entre esposos, los hijos de... Pues, si tiene hijos, sí. Si tiene hijos, claro, sus hijos son mis parientes por afinidad. Pero ¿quién más aparte de los hijos? Si mi esposo tiene hijos que no sean míos. Pero ¿quién más aparte de los hijos que pueda tener mi esposo antes de mí, por decir algo, que no son míos? Los yernos, nuera. Una que es muy famosa, que no tiene tan buena fama. La suegra. La suegra. Yerno, nuera. La suegra nuera. O sea, a ver, yo voy a ser la nuera de la mamá del papá de mi hijo hasta que me muera. O sea, de pronto de él no lo voy a hacer. O sea, de él cuando me divorcie, de hecho, ahora vamos a hablar de eso. Los cónyuges, las parejas de esposos, los cónyuges, los casados no tienen vínculo de parentesco y que esto no se les olvide porque esto se pregunta mucho en los preparatorios. Entre cónyuges no hay parentesco, no lo regula el código así. Entre cónyuges nace un vínculo en razón al matrimonio que nada tiene que ver con el parentesco. Los hijos que nosotros tengamos, sí, entre ellos, entre esos hijos conmigo, mamá, van a hacer un vínculo de parentesco, entre esos hijos míos con su papá, también un vínculo de parentesco, dependiendo si son consanguíneos o si adoptamos. Y con la familia de mi esposo sí voy a tener vínculos de afinidad, pero con mi esposo no hay vínculo de parentesco de ningún tipo. El día que me divorcie de él, me desligo de él. Pero por alguna razón, no me voy a desligar de mi suegra. Entonces, yo sigo teniendo un vínculo de afinidad, con mi suegra, así me haya divorciado de mi esposo. ¿Es claro eso? De mi ex. ¿Es claro eso? Sí, señora. Entonces, las personas, a ver, repetimos, es la afinidad y no legítima, afinidad. Es la que existe entre una persona que está o ha estado casada y los consanguíneos, ojo, omito la palabra legítimo, porque puede ser el hermano extramatrimonial de mi esposo y él sigue siendo mi pariente por afinidad. Legítimos, y los consanguíneos de su marido o mujer. Entonces, yo tengo mi esposo. Mi esposo tiene su mamá y tiene sus papás y tiene un hermano. ¿Qué dice la norma? La norma dice, la línea o grado de afinidad legítima, ojo, no legítima, siempre me olvida, la línea o grado de afinidad de una persona, afinidad con una persona, de una persona con un consanguíneo de su marido o mujer, se califica por la línea por la línea o grado de consanguinidad legítima, esta palabra, de dicho marido o mujer. Es decir, el mismo grado de consanguinidad que tiene mi cónyuge recordemos que es el término jurídico de esposo, de mi cónyuge con su familia será el que yo tenga en afinidad. Entonces, así, si el grado de parentesco de mi cónyuge con su mamá y su papá es primer grado en línea recta, el mío será primer grado de afinidad. ¿Es claro eso? Sí, profe. Ojo, las líneas solo son como tal en parentescos de consanguinidad, o sea, no es tan necesario decirlo en la afinidad. Se puede decir en línea recta en afinidad y está bien, o línea colateral transversal, pero sobre todo las líneas interesan es cuando son parentescos de consanguinidad. Entonces, si mi cónyuge con su mamá está en primer grado de consanguinidad en línea recta, yo estaré con mi suegra, la mamá de él, en primer grado de afinidad. ¿Es claro eso? Sí, profe. ¿Cuál es el grado de afinidad entre mi cuñado y yo? El hermano de mi cónyuge, de mi esposo y yo. Segundo grado. Segundo grado de afinidad. En línea colateral, si lo quieren decir está bien, no hay problema. ¿Vale? Esa es la afinidad. ¿Hasta qué grado llega la afinidad? Segundo. Ya el parentesco de mi cónyuge con sus tíos no me atañe a mí. Con sus primos hermanos no atañe al vínculo o a la figura de la afinidad. ¿Es claro eso? O sea, de afinidad solo son cuñados, suegra, nuera. Solo Y el son con los papá. cuñados y los suegros, ¿sí? Suegro, o sea, el papá Ya. de mi esposo
mi esposo con mis papás, el grado de afinidad será ¿cuál? Primero, Primer grado de afinidad en línea recta. Ya sabemos que llega hasta segundo, ¿sí? ¿Qué pasa? No, yo tengo una hermana y que pues mi papá la encontramos hace poquito y mi papá la había reconocido, no nos había dicho nada y no sabemos nada de ella. Ella tendrá grado de afinidad con mi esposo, es hija de una señora ahí que no conocemos. Ella tiene o no, y está reconocida por mi papá, ¿ella tiene o no tiene grado de afinidad con mi esposo? Sí. sí, ¿Tiene? Sí, claro. sí tiene. Como les digo, es de padre o de madre. No es o sea, matrimonial o extramatrimonial. Por eso el legítimo destiérrenlo. No es legítimo. Yo tengo grado de parentesco, de afinidad con el hermano, el medio hermano, el hermano extramatrimonial de mi cónyuge, de mi esposo. Mi esposo tiene grado de afinidad con mi hermano extramatrimonial, hijo de mi papá. ¿Sí? No interesa si es legítimo, no. Siempre que esté reconocido como su hijo, existirá ese parentesco y ese vínculo. ¿Vale? ¿Es claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, señora. Ok. Ya, increíble, pero en realidad esta clase la cortan. Ya vamos a terminar. Por último, tenemos el parentesco civil. ¿Cuál es el parentesco civil? ¿Es el que surge de la adopción? Es el que surge en virtud de la adopción, de la figura de la adopción. Entonces, el parentesco civil es el que sí, escuchen lo que dice, espérenme un segundo que a veces me perdió el artículo. Y Dice, artículo es el que surge de 40, la adopción generando artículo determinados... 50, por favor, alguien léalo en voz alta. Dice parentesco civil. Es el que resulta de la adopción mediante la cual la ley estima que el adoptante, su mujer y el adoptivo se encuentran entre sí respectivamente en las relaciones de padre, de madre, de hijo. Este parentesco no pasa de las respectivas personas. El mismo código está diciendo, parentesco civil es el que resulta de la adopción, mediante la cual la ley estima que el adoptante, su mujer y el adoptivo se encuentran entre sí respectivamente en las relaciones de padre, madre e hijo. Ojo, no es solo su mujer, o sea, es un poco machista el término. Dice, este artículo es un comentario que yo tengo aquí en este código. Este artículo y el 279 del Código Civil fueron modificados inicialmente por el artículo 100 del decreto 2737 de 1989, ese antes era el Código del Menor, el cual dispuso que la adopción establece parentesco civil entre el adoptivo, el adoptante y los parientes consanguíneos adoptivos de este. La parte final del artículo 50 del Código Civil que limitaba el parentesco civil a las respectivas personas del adoptante, su mujer y el adoptivo, ha sido derogada. En similar sentido, el artículo 64 del Código actual, Código de Infancia y Adolescencia, que derogó el Código del Menor, por la cual pues se expide el Código de Infancia. Esa materia es una electiva acá en la malla de nosotros. Si ustedes les gusta o les llama la atención, la pueden ver en 10º semestre conmigo, pero ya en 10º, se llama Infancia y Adolescencia. Dispone que la adopción establece parentesco civil entre el adoptivo y el adoptante que se extiende a todas las líneas y grados a los consanguíneos, adoptivos o afines a este. Dispone además que en virtud de la figura de la adopción, deja de pertenecer el adoptivo a su familia consanguínea y se extingue, por lo tanto, el parentesco de consanguinidad. Voy a explicar esto. Cuando ustedes vean, igual lo van a ver en Derecho de Familia, que es una materia obligatoria, cuando ustedes vean adopción, se van a dar cuenta que la adopción, primero, es una medida de protección que establece el bienestar familiar. De hecho, es la última medida. Cuando un niño, una niña o un adolescente menor de 18 años, que ustedes saben cómo son las edades, se encuentra en estado de vulnerabilidad, se le inicia un proceso que se llama restablecimiento de derechos. Voy a ser muy veloz con esto, voy a pasar rápido, pero para explicarles. Ese proceso se lleva ante el bienestar familiar. Aquí se empieza a indagar por qué el niño, la niña o este adolescente está en este estado de vulnerabilidad, por qué corre tanto peligro, por qué fue abandonado, por qué está en un hogar víctima de violencia. Y de hecho el tema ahorita, lastimosamente, se ha incrementado mucho pues con la cuarentena,
porque ahora hay muchos más casos de niños en estado de vulnerabilidad, en estado de adoptabilidad, se les dice al final, porque están siendo víctimas de pronto de violencia directa, de todo tipo de violencia, física, verbal, sexual, de parte de miembros de su familia. Casi siempre los casos de abusos sexuales de menores de edad, a la primera persona que se tiende a mirar es a sus padres o a alguien del núcleo familiar. Casi siempre el victimario está dentro del núcleo familiar de la víctima de violencia sexual. Cuando el niño se indaga, se mira qué es lo que está pasando, si efectivamente se encuentra que dentro del hogar del menor corre peligro, se trata de mirar hasta el 4º grado, o sea, hasta los primos hermanos de ese niño, quién podría tener la custodia del niño, quién se puede hacer cargo de él. Si indagando, investigando hasta el 4º grado nos damos cuenta que definitivamente el niño no tiene garantías, corre grave peligro, el niño es declarado adoptable y se va a los famosos hogares que ustedes han visto. Ustedes han visto los avisos, ¿se acuerdan que salen a las 8 de la noche de la famosa cancioncita del bienestar? De los niños, las fotos de niñitos que salen, papá no registra, mamá fulanita, ¿se acuerdan? Sí, profe. Van a hogares sustitutos. Ellos están en hogares sustitutos. Algunos están en hogares sustitutos. Otros de pronto los mismos padres autorizaron darlos en adopción. Lo más triste a veces es cuando son niños que fueron sacados de su núcleo porque eran víctimas de maltrato o no los querían, y por seguridad los sacaron y ahora están en el programa de adopción. ¿Qué pasa? La figura de la adopción, a partir del Código de Infancia y Adolescencia, establece que una vez el niño es adoptado, sea por una persona soltera, sea por una pareja, el vínculo de parentesco que estamos viendo aquí de consanguinidad que tenía con sus papás biológicos se rompe totalmente. Por ende, esos padres no podrán heredar a su hijo en caso de que fallezca primero que ellos, padres biológicos, en caso de que ese hijo fallezca primero que ellos. No tendrá ningún tipo de derecho sobre su hijo, no podrá visitarlo tampoco, eso está prohibido, salvo que la mamá adoptiva o el papá adoptivo o la familia adoptiva pues autoricen, pero no, en principio no. No tiene derecho a pedir alimentos, no tiene derecho a pedir nada de su hijo porque ellos lo entregaron en adopción y decidieron renunciar a cualquier derecho que tuviera. Ese hijo para ellos ya no existe. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Se rompe todo el vínculo de parentesco de consanguinidad y nace este parentesco civil. Es bueno aclarar esto. Sí se extiende ciertos limitantes o ciertos impedimentos del hijo adoptivo a ciertos miembros de la familia hasta 3º grado de consanguinidad. Es decir, el hijo adoptivo no se puede casar con su hermana adoptiva, ¿sí? Hermanos, quiero decir que lleven ambos el mismo apellido y todo. Pero sin embargo, casos se han visto, pero en principio no se puede. Si ambos son adoptados, ambos hijos eran adoptados y tienen el mismo apellido y pues se enamoraron criándose, se podría mirar la posibilidad, pero en principio está prohibido. O sea, no se puede. Otra cosa, lo que yo les decía ahorita, por ejemplo, de Juan Pablo, el compañero del nocturno, que Juan Pablo se enamorara de una mujer que tiene hijos. Y ella tiene un hijo, perdón, una hija, vamos a decir una hija. Y posteriormente Juan Pablo pues sigue casado con su cónyuge y ya la hija está grande y Juan Pablo se enamora de su hija adoptiva. No se puede casar con ella. También hay un parentesco civil, o sea, entre Juan Pablo, cónyuge, ojo, no el compañero, no el con el que vive, su cónyuge, su esposo y la mamá de la muchachita, existe un vínculo de parentesco civil al igual que el que tiene la mamá adoptiva la mamá adoptante con su hija adoptiva. ¿Me estoy dando a entender? Sí, profe. No se pueden casar. Por ejemplo, que yo conociera a alguien ahora y yo tengo a mi hijo. No, mentira, mi hijo fue una niña, no me quiero ir a extremos todavía. Y mi niña empieza a crecer, ya está grande y es mi hija, no es de él. Y nosotros nos casamos. Entre ellos nace un vínculo de parentesco, que es el civil también. Así como, digamos que el niño, la niña yo la adopté, ya yo tengo mi hijo, pero yo adopté a la niña sola. Yo la adopté sola y cuando me casé con él ya yo había adoptado a la niña. La niña empieza a crecer y ellos se enamoran. Entonces, ¿qué pasa? En Colombia,
ese matrimonio sería nulo absoluto. ¿Sí? Para unas causales de nulidad que establece el Código Civil, además, en cuanto al parentesco. El parentesco civil, es decir, yo no me puedo casar con el hijo adoptivo de mi cónyuge. Ya posteriormente, si yo me divorcio de mi cónyuge y ahora me quiero casar con el hijo adoptivo de él, está prohibido. ¿Es claro eso? Sí, profe. Hay un caso que es muy famoso, no sé si lo han escuchado, ustedes, pues los del diurno son muy jovencitos, los del nocturno no estoy diciendo que no sean jóvenes, sino que de pronto pueden acordarse. Y es un director de cine de Hollywood que se llama Woody Allen. Y Woody Allen se casó con una actriz también famosa en Hollywood que se llama Mia Farrow. Y Mia Farrow era la Angelina Jolie de su época. O sea, ella tenía más o menos un comedor de bienestar familiar instalado en su casa. Tiene como 10 hijos adoptivos o algo así. Y una de ellas era una niña, creo que no, ella es como vietnamita, ella es de Vietnam, no era japonesa, que se llama Sun Yi. Y cuando Sun Yi tenía 14 años, Mia Farrow estaba casada con Woody Allen, ella los encontró, una niña de 14 años, teniendo relaciones sexuales con el viejo ese. Eso en Colombia, o sea, de hecho eso fue hace 20 años. Hoy en día, pues Sun Yi vive creo que ella hoy en día tiene como mi edad, no sé, pronto más. Sun Yi vive con este señor y ya están casados, tienen hijos, o sea, la historia así bien nefasta, pero bien novelesca. En Colombia no se hubieran podido casar, en Colombia está prohibido. Tú no te puedes casar con el hijo adoptivo de tu cónyuge. Ojo, que estés casado, no es que tú viviste con esta persona y tenías un hijo adoptado, y eso si se probó que hubo una unión marital, de hecho, tampoco se puede. Y a lo que voy es que el parentesco civil existe entre padre adoptante, hijo adoptivo, madre adoptante, hija adoptiva, viceversa, y el cónyuge de esa madre adoptante y el hijo adoptivo con ese hijo adoptivo. Hijastro adoptivo, tú no te puedes casar con tu hijastro adoptivo. ¿Es claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Sí. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, o sea que el señor que se case con, digamos, mi mamá se casa con un señor, ¿no? Entonces él vendría siendo mi padrastro. ¿Y él tendría los mismos derechos que tiene mi mamá sobre mí? No. El parentesco no determina ese tipo de derechos. El hecho de que entre ustedes nazca un vínculo de afinidad, un parentesco de afinidad, no quiere decir que él tendría los mismos derechos que tendría tu padre biológico que te reconoció. Jamás. Si tu papá biológico te reconoció y tú sigues siendo hija de tu papá y tu papá está vivo, todos los derechos siguen siendo de tu papá biológico. Y el parentesco de consanguinidad obviamente está por encima del de afinidad. Solo nace un parentesco de afinidad y también es para efectos de establecer ciertos impedimentos, ya como el casarte posteriormente con tu padrastro, ¿sí? Pero no. Otra cosa, ojo, y esto pasa mucho, y a veces lo confunden y son totalmente distintas y pasa y a veces se lamentan después de las consecuencias. Otra cosa es que, por ejemplo, cuando tú naciste, tu mamá te registró con sus apellidos de soltera y tú estabas registrada como hija de madre soltera. Posteriormente tu mamá conoce a esta persona y lo que hacen es que, yo quiero ser el papá de tu hija. Entonces, en vez de iniciar el proceso de adopción, que en realidad sería lo más viable y más apegado a la ley, lo que hacen, bueno, vámonos un buen día a la notaría y tú firmas que reconoces a la niña como tu hija y le das a la niña tu apellido. Claro, ahí estás engañando a la ley civil. La estás engañando porque estás dándole la categoría de padre consanguíneo a alguien que no lo tiene. Y en ninguna parte del registro civil de ese hijo o esa hija aparece la anotación de que sea una adopción. O sea, ante la ley estás diciendo que el parentesco es de consanguinidad no civil. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí o no? Sí, profe. Lo está haciendo pasar. Sí, profe. Papá. O sea, no quiero decir que sea un fraude, pero sí estás engañando a la norma porque estás dándole a tu hijo el apellido. O sea, una persona primero ¿Profe? está haciendo, ante la ley está... Alguien que no es el papá. ¿Cómo? Una pregunta.
Dime. ¿Cuáles serían las consecuencias de alguien que registre No. a un hijo que no es de él? O sea, no vas a tener, a ver, no, o sea, salvo que el mismo papá biológico, yo no he visto casos, pero puede pasar y tendría todo el derecho, salvo que el papá biológico posteriormente apareciera y alegara falsedad en documento. Pues sí, Eso es un apareció. delito, y eso es un delito. Ahí sí podría haber un rollo bien grande. O sea, que el papá biológico apareciera y dijera, la información que contiene este documento público, que es un registro de nacimiento, es falsa porque ese no es el papá. Entonces, primero, él tendría que iniciar un proceso se llama filiación, para mediante la prueba de ADN determinar quién de los dos es el verdadero padre. Y a su vez, él podría denunciar penalmente a la mamá del niño y al que se hizo, a la pareja de ella que se hizo pasar, o sea, que hizo creer ante la norma que era el papá biológico. Sí, ahí sí. Sí se podría, o sea, repercusión penal podría tener, no lo he visto en la práctica, pero podría tener. Normalmente una mujer cuando hace eso, los casos que he podido escuchar, es porque en realidad el papá es totalmente ausente o incluso la persona pudo haber muerto, el papá biológico pudo haber muerto, o sea, no hay ningún registro de nada. Pero si el papá está como ahí, la mamá se le da por hacer eso, corre ese riesgo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Por lo menos, o sea, en este caso se ocultó la paternidad. Se ocultó la paternidad y se registró al niño como no suyo. No es tanto ocultar, es hacer pasar por padre consanguíneo biológico a alguien que no lo es, porque en realidad no fue quien procreó al niño. Como te digo, es más transparente decir, bueno, inicia el proceso de adopción y adopta al niño. Y a medida que el niño vaya creciendo, se le va explicando que si bien no es su papá biológico, es la pareja de su mamá y todo el manejo pues a nivel psicológico que hay que darle. Pero el registro, jurídicamente hablando, y hablo desde mi área, sí puede tener esa consecuencia. No es un poco jalado los cabellos, no es lo común que pase, pero sí puede tener esa consecuencia. Y otra consecuencia, tú no sabes cuánto vas a durar con tu pareja. O sea, tú no sabes si la relación en algún momento se puede resquebrajar y pueden terminar divorciándose. Y esta persona va a tener los derechos por ley que tú le decidiste darle. O sea, esa persona que no es en realidad el papá de tu hijo te puede hasta terminar quitando a tu hijo. O sea, él va a tener los mismos derechos que tienes tú como madre e incluso las mismas acciones que tienes tú como madre. ¿Cuál también puede ser un punto en contra del papá que registró? Que si lo quieren demandar por alimentos porque el señor simplemente se lavó las manos, se fue porque él no es el papá, ella lo puede demandar y muestra un registro civil que dice que él es el papá. Y el juez de familia le va a decretar una cuota. Entonces va a seguir pagando por un hijo con el de él. O sea, independiente de todo y desligándolo un poco de la parte jurídica, el que quiere ser papá no necesita un apellido, es a lo que me refiero. El que es papá lo es sin apellido incluso. Y jurídicamente el hecho de darle un apellido a un hijo que no es tuyo puede tener muchas consecuencias. Pero volviendo al punto aquí, el parentesco civil es el que nace en razón a la adopción. Cuando se cumplen todos el trámite o todo el proceso de adopción establecido en el Código de Infancia y Adolescencia, posteriormente cuando el hijo es adoptado, el primer registro civil de ese niño, niña, adolescente se ordena anular, lo ordena el juez de familia y se expide un nuevo registro civil con los nombres y apellidos de los padres adoptantes. ¿Es claro eso? Sí, profe. Y se crea el parentesco civil. Ese niño, niña o adolescente adoptado no tiene parentesco de consanguinidad. Los tendrá con sus hijos, pero no tiene parentesco de consanguinidad con sus padres. Solo es parentesco civil. ¿Es claro? Sí. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos. Los del nocturno los veo callados. Y siempre son muy participativos. No, profe, a mí me está quedando claro. Qué pena, denme un segundo que está sonando. Denme un segundo, qué pena con ustedes. No hay mucho por agregar, profe.
Listo. Muchachos, el tema ya queda cerrado, o sea, parentesco terminamos y con esto pues terminamos el programa analítico. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Pero no- ¿Cómo? yo tengo una pregunta, pero es acerca del final. Ajá. Ya no volvemos a ver clase, esta es la última clase, ¿cierto? Ya esta es la última clase. El día del final, que con ustedes es el 1 de junio, ¿Qué con los fecha dos es? grupos el 1 de junio, uno es en la mañana y el otro es en la noche. Con ustedes yo igual me voy a reunir y voy a prestar una sala y les mando eso por correo o por el mismo ¿Vamos a Teams. ser por el correo? Sí, y les comento que, y después conversamos antes de que se habilite la plataforma por si tienen dudas del examen o algo, ¿vale? Bueno, profe, gracias. Bueno, muchachos, no siendo más, recuerden que hasta el lunes pueden subir la infografía. Dale, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Les voy a, Gracias. voy a ampliarles el plazo hasta el viernes, ¿vale? Hasta el 29, para que la suban a todos los grupos. Muchas gracias, Gracias, profe. Bueno, muchachos, gracias a ustedes. De verdad que ha sido muy grato trabajar con todos. Igual nos vamos a ver el día al final antes. Que esté bien, profe. Bueno, profe. Que esté muy bien, profe. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Los del nocturno tienen alguna pregunta? No. No, señora. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Chao, profe. Que estén muy bien. Saludos, éxitos. Lo mismo, profe, gracias. Chao. Chao, profe, que estés bien, hasta luego. Vale, hasta luego.